¿Comprar una casa o seguir alquilando? ¿Qué decisión define al Javier del futuro y al Marcos del presente? La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, y en el techo bajo el que duermes, decía Warren Buffett. Imagina una barra que parte en dos, a la izquierda, un alquiler de $1,400 que, con el paso de los años, se transforma en una cifra que parecía imposible, a la derecha, una hipoteca fija de $1,200 que parece inmóvil mientras el valor del inmueble se dispara. En los próximos 12 minutos desvelaremos la matemática que invierte el tiempo a tu favor y el punto de inflexión que convierte al inquilino en dueño del futuro. Comencemos por el escenario. Javier paga $1,400 al mes de alquiler, ha ahorrado $60,000 y decide invertirlos en la bolsa, buscando flexibilidad y la promesa de un retorno del 7% anual. Marcos, por su parte, entrega $60,000 como enganche de una vivienda de $300,000, asumiendo una hipoteca a tasa fija que le cuesta $1,200 al mes. Ambos miran 30 años, el horizonte típico de la vida laboral, pero sus caminos divergen desde el primer día. El conflicto no es quién paga menos hoy, sino quién será financieramente libre dentro de 3 décadas. El control de la vivienda, según los principios estoicos, es la estrategia definitiva contra la inflación y la erosión del patrimonio. Como diría Marco Aurelio, el tiempo es un río que arrastra todo lo que no ancla. Hoy anclamos nuestro dinero en una renta que parece cómoda, mañana podría convertirse en una corriente imparable. Profundicemos en los números fríos del alquiler. El gasto anual de Javier asciende a $16,800. Con una inflación del 3% anual, la renta se vuelve una función exponencial. Al cabo de 30 años, esa cuota de $1,400 se eleva a aproximadamente $3,400. Esa subida del 3% parece mínima, pero la regla del 128 nos recuerda que cualquier aumento compuesto se triplica en casi 40 años. Aquí el efecto se acelera porque el punto de partida ya es elevado. Cada año, la carga financiera de Javier se vuelve más pesada, mientras su inversión en bolsa, aunque generosa, compite contra una variable que crece sin control. A primera vista, la flexibilidad parece una ventaja. Javier no tiene deudas, no se preocupa por reparaciones, y su capital está libre para diversificarse. Sin embargo, la primera reflexión que surge es, ¿vale la flexibilidad la pérdida de poder adquisitivo? La respuesta se revela cuando trazamos la curva de la inflación del alquiler frente al crecimiento de la inversión. Si mantenemos el rendimiento medio del 7%, los $60,000 iniciales se convierten, tras 30 años, en aproximadamente $598,000. Pero esa cifra debe compararse con el costo acumulado del alquiler, que supera los $500,000 en el mismo periodo. La diferencia se reduce a una fracción de la riqueza potencial que Marcos está construyendo bajo su propio techo. Ahora, cambiemos el foco al apalancamiento de la hipoteca. Marcos controla un activo de $300,000 usando solo $60,000, lo que representa una razón de apalancamiento de 5-1. Cada pago mensual de $1,200, aunque parece una carga, es menor que el alquiler inicial de Javier y, lo que es crucial, permanece constante a lo largo de los años. La hipoteca fija actúa como un escudo contra la inflación, mientras el alquiler sube, la cuota hipotecaria se mantiene inmutable, creando una brecha creciente a favor del propietario. El concepto de apalancamiento, citado por Charlie Munger, transforma una pequeña chispa en un incendio de riqueza. Cada año, el valor de la vivienda se aprecia a un ritmo de 3%. Después de 30 años, ese inmueble vale alrededor de $730,000, casi el doble de lo que Marcos habría pagado en total si consideramos solo el precio original. Además, al terminar de pagar la hipoteca, su gasto mensual se reduce a casi cero, salvo los costos de mantenimiento e impuestos, que siguen siendo una fracción del alquiler que Javier seguirá pagando. En el punto de inflexión, que ocurre alrededor del 6º año, la matemática se invierte. Hasta ese momento, Javier parece el ganador, su inversión crece y sus pagos son más bajos que la hipoteca. Pero cuando la renta alcanza los $1,800, la brecha se amplía y la ventaja se inclina hacia Marcos, cuyo pago sigue siendo $1,200 y cuyo capital está acumulando plusvalía.
Ese momento es la prueba de que la disciplina financiera y la visión a largo plazo superan la comodidad inmediata. ¿Qué piensas tú de este escenario? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber cómo percibes la balanza entre flexibilidad y patrimonio. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir explorando estos principios que pueden cambiar tu futuro financiero. Continuaremos analizando los costos de mantenimiento, impuestos y la excepción crucial. Si planeas mudarte en menos de 5 años, el alquiler sigue siendo la opción más ventajosa. Pero para la gran mayoría, la propiedad se revela como el refugio definitivo contra la inflación y la pérdida de libertad económica. En la siguiente parte desglosaremos los números de mantenimiento, la carga tributaria y cómo el legado que construyes hoy puede convertirse en la base de la libertad financiera de mañana. Mantente atento, porque la ciencia detrás del tiempo y el dinero está a punto de revelarse por completo. Ahora, adentrémonos en los costos que suelen pasar desapercibidos cuando uno habla de ser propietario. Cada año, una vivienda demanda una inversión en mantenimiento que, aunque parezca menor en el instante, se convierte en una pieza clave del rompecabezas financiero. Pensemos en los gastos típicos, la pintura de las paredes, la revisión del techo, la sustitución de filtros, la reparación de tuberías y el reemplazo de electrodomésticos. Si tomamos una media conservadora de $1,500 al año, esa cifra, ajustada a la inflación, crece de manera constante. En términos compuestos, esa carga anual representa aproximadamente el 2% del valor inicial de la propiedad y aunque el propietario la absorbe, el retorno que genera la plusvalía supera con creces ese pequeño porcentaje. Por otro lado, el inquilino no paga directamente por esos conceptos, pero sí lo hace indirectamente a través de la escalada del alquiler. Cuando el arrendador incide en los gastos de mantenimiento, tiende a trasladar parte del costo al contrato, incrementando la renta de forma sutil año tras año. Así, el aparente ahorro de no ser responsable de la casa se erosiona con el tiempo y el inquilino termina pagando una suma que, al final de la década, supera fácilmente los desembolsos de mantenimiento que habría realizado el dueño. Pasemos ahora a la carga tributaria que acompaña la propiedad inmobiliaria. En la mayoría de los países, el impuesto predial se calcula como un porcentaje del valor catastral, que a su vez se actualiza periódicamente. Un impuesto anual del 1.5% sobre una vivienda que, tras 30 años, alcanza los $730,000, representa una carga de $10,500 al año en la fase final del ciclo. Esta cifra, aunque significativa, sigue siendo menor que la diferencia entre la renta que pagaría el inquilino y la hipoteca que paga el propietario una vez amortizada la deuda. Además, el propietario puede deducir ciertos gastos, como los intereses hipotecarios y los costos de mejoras, lo que reduce la presión fiscal efectiva. Aquí surge una reflexión esencial: el concepto de apalancamiento no solo potencia la acumulación de capital, sino que también permite distribuir los costos a lo largo del tiempo, mientras el activo subyacente se revaloriza. Cada pago mensual de la hipoteca contiene una porción de interés y otra de capital. Al inicio, la mayor parte del desembolso cubre el interés, pero a medida que avanza el calendario, la balanza se inclina hacia el capital, incrementando la participación accionaria del propietario. Cuando la deuda se extingue, el flujo de efectivo se transforma de un gasto a una fuente de ingreso potencial, ya sea mediante el alquiler de la propiedad a terceros o mediante la venta a un precio superior al desembolso total. Sin embargo, la balanza no siempre se inclina a favor del comprador. Existe una excepción que merece ser destacada con claridad: la planificación a corto plazo. Si la intención es mudarse antes de cumplir 5 años, la inversión en una vivienda puede resultar menos rentable que el alquiler. Los costos de cierre, los honorarios de la agencia inmobiliaria, los impuestos de transferencia y los gastos notariales pueden absorber gran parte del capital invertido, y la plusvalía acumulada en tan breve lapso suele ser insuficiente para compensar esas erogaciones. En esos casos, la flexibilidad del alquiler se vuelve la opción más sensata, pues permite reubicar recursos rápidamente sin quedar atrapado en un activo inmóvil. Ahora, visualicemos el escenario a 30 años. Marcos ha concluido el último pago de su hipoteca y, con la casa libre de deudas, disfruta de un flujo de efectivo que apenas cubre los impuestos y el mantenimiento básico.
La vivienda, apreciada a un ritmo constante, alcanza un valor que supera los $730.000, lo que equivale a más del doble del capital total desembolsado a lo largo del tiempo. Si decide vender, el beneficio neto después de impuestos y costos de transacción puede ascender a varios cientos de miles, proporcionando una base sólida para financiar la jubilación o para generar un legado familiar. Por el contrario, Javier, pese a haber invertido sus ahorros en el mercado de valores con un rendimiento razonable, sigue pagando una renta que ha escalado a más de $3.400 mensuales. Esa carga, multiplicada por los 30 años, supera con creces la suma total que Marcos ha desembolsado y además no le otorga un activo tangible que pueda legar a sus descendientes. En este punto, la matemática habla con claridad, pero la decisión final siempre está matizada por factores personales, la tolerancia al riesgo, los planes de vida, la estabilidad laboral y las preferencias de estilo. La lección esencial que queremos extraer es que el control sobre el techo bajo el cual vivimos constituye una verdadera póliza contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Cuando el tiempo se convierte en aliado, el apalancamiento y la disciplina financiera transforman una modestísima inversión inicial en una fuente de riqueza sostenible. Reflexiona un momento, ¿qué visión tienes para tu vida dentro de 3 décadas? ¿Prefieres la comodidad de una renta que parece estable pero que, en silencio, se vuelve una carga cada vez mayor? ¿O estás dispuesto a asumir la responsabilidad de una hipoteca, con la convicción de que, al final del camino, poseerás un activo que respalde tus sueños y los de tu familia? Esta pregunta no tiene respuesta única, pero la información que hemos desglosado te brinda la herramienta necesaria para decidir con criterio, no con emoción momentánea. Si este análisis ha abierto una ventana de claridad en tu proceso de decisión, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada perspectiva enriquece el debate y ayuda a otros espectadores a afinar sus propios cálculos. Asimismo, si consideras que este contenido puede servir a alguien que conoces, compártelo, la educación financiera se multiplica cuando se difunde. No olvides darle al like si encontraste valor en la explicación y suscríbete para seguir explorando los principios que convierten la disciplina en libertad. Cada video es una pieza del rompecabezas que, armado, revela el camino hacia una vida próspera y sin ataduras. En la última sección, abordaremos la estrategia de diversificación, cómo combinar la propiedad inmobiliaria con inversiones en acciones, bonos y fondos de índice para crear un portafolio robusto que minimice riesgos y maximice rendimientos. Hablaremos de la regla del 10%, de cómo reservar un fondo de emergencia y de la importancia de revisar periódicamente el plan financiero para adaptarlo a los cambios del entorno económico. Mantente atento, porque la siguiente entrega desglosará esos componentes y te mostrará paso a paso cómo diseñar un plan de acción que convierta la teoría en práctica tangible. Recuerda, el verdadero poder financiero reside en la capacidad de anticipar, planificar y ejecutar con paciencia. El tiempo es el mejor aliado de quien entiende que cada pago, cada inversión y cada decisión son ladrillos que construyen la fortaleza de su futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y análisis. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la ciencia del dinero y la disciplina del tiempo se encuentran una vez más para ofrecerte las claves de una vida financieramente libre.